Un saludo. Vengo a hablar hoy de Putin y la guerra patriótica, un asunto que se ha engrandecido desde hace unas décadas en Rusia. El comunismo ruso tuvo una relación accidentada con el tiempo, y tan accidentada. Los bolcheviques de la primera hora no habían venido a fundar un Estado y no les preocupaba la sucesión en el poder, por lo que no establecieron ninguna norma. Su misión era alumbrar un nuevo mundo, promover un resplandor que iluminaría la humanidad entera y daría comienzo a la historia de la salvación en este mundo. Su año cero sería el 1917, el año de la revolución. Ellos, desde luego, conocían el camino que conduce al futuro. Solamente había que acelerar el paso para llegar a donde la historia se dirigía de todos modos por sí misma, según los científicos dictámenes de Carlos Marx, Lenin y Stalin. Pero los profetas se hicieron funcionarios del partido y del Estado, que era la misma cosa que el partido. La esperanza se desvaneció, mutando en melancolía y nostalgia, y de prometer todo se pasó a asegurar que todo se había ya logrado. Se había ofrecido el cielo para todos los hombres, pero el cielo, teñido ya de rojo y sangre, estaba vacío. Entonces no hubo más remedio que fundar un Estado sobre los territorios controlados por ellos. Le pusieron un nombre nuevo, Unión Soviética. Hubo que recurrir a partir de ese instante a la tediosa tarea de justificar la existencia de ese Estado y de quienes se arrogaban el poder sobre él. Se recurrió para ello al antiguo esquema de ideas que está en el origen de la democracia, y es el siguiente: Dios da la autoridad al pueblo, el cual, no pudiendo gobernarse por sí mismo, la delega en el rey. De ahí derivaba el tomismo una justificación para derrocar al rey si se convertía en tirano. Una vez que los revolucionarios suprimieron a Dios de la teoría, quedó el pueblo, ahora sacralizado por su antigua relación con la divinidad, como depositario único del poder. El poder de la Unión Soviética pertenecía al Partido Comunista, no se justificaba por ley alguna de sucesión, sea la que brota de unas elecciones libres, sea la que nace de la herencia en una monarquía. Procedía de la gloriosa revolución bolchevique y se justificaba en las promesas de la utopía. El dueño del poder no era el pueblo, sino la clase trabajadora. Mas ésta ni es sabia ni puede gobernar por sí misma, por lo que tiene necesidad de la ciencia marxista para la administración de su propio poder. De ahí que lo delegue en el Partido Comunista, su representante. Este a su vez lo delega en el Comité Central, que por último lo delega en el Politburó, el cual finalmente lo delega en Lenin o en Stalin. Así es como se fabricaba un déspota en los comienzos del siglo XX. Pero aún había que jugar con el tiempo. Como enseña Orwell, había que cambiar el pasado por el futuro por el pasado y ambos por el presente, según conviniera a las nuevas castas que copaban el dominio de aquel enorme territorio. Los jóvenes revolucionarios fueron envejeciendo con el Estado que ellos habían creado y ya en los años 70 habían convencido a sus pobladores de que no había nada que prometer y nada que esperar, porque el socialismo era real y existente, como pregonaba Leonid Brezhnev, el auténtico sucesor de Stalin después del interludio de Nikita Khrushchev. Se veneraban el presente socialista y a su pasado fundador, Stalin. Vladimir Putin, educado en la Unión Soviética, como todos los próceres de la actual Rusia, sigue la misma conducta que sus predecesores. Ni ha accedido al poder bajo un principio de sucesión establecido por la ley, ni piensa que el poder del Estado tiene que encaminarse al bienestar de su gente, sino a su propia justificación frente al exterior. De ahí que solo sepa ofrecer glorias pasadas que no hacen otra cosa que sujetar el tiempo. Por eso celebra con tanto boato la gran guerra patriótica. Esa celebración funda el mito de la resistencia contra el exterior que procura destruir a la madre patria. Y en este fotograma que tienen ustedes se ve el mito que puso en marcha Eisenstein en la película Alexander Nevsky, a la cual pertenece dicho fotograma. El rodaje de esa película, como es sabido, fue vigilado hasta en sus más mínimos detalles por Stalin. Un saludo, amigos, hasta otra.